Ecos de lo prohibido. Bienvenidos a Ecos de lo Prohibido, les habla Valentina Rodríguez y estoy acompañada de Cheryl Rey. Bueno, ya saben, este es el podcast donde hablamos de lo que muchos prefieren callar. Hoy vamos a hablar de un autor que se atreve a escribir sobre lo que otros evitan, es Álvaro Vanegas. ¿Quién es Álvaro Vanegas? Es un escritor colombiano que ha hecho cientos de libros sobre las historias oscuras e intensas que dejan un nudo en el estómago, historias que no se olvidan. Soy escritor, escribo terror desde hace como 15 años más o menos y estoy siendo publicado hace 13 años. Llevo 17 publicaciones, he escrito cine, he escrito teatro y pues nada, estoy como muy obsesionado con el cine. No solo de terror, sino con el cine, y creo, te voy a decirlo, me gusta más el cine que la literatura, en realidad. Okay. Y esta obsesión con el cine es lo que termina como impregnando mis libros. Mis libros se sienten muy cinematográficos. Bueno, los libros de él, pues, no son solo para asustarnos, porque pues la verdad es un poco turbio, inquietante. Le preguntamos a él sobre uno de sus escritos que como que más lo marcó, y pues queremos que lo escuchen. Me ha pasado un par de veces y la última vez que sucedió fue con un cuento que se llama Es por tu bien, que está en Despertares Atroces 2. Ese cuento, yo no sé de dónde salió eso. De verdad es un cuento muy, o sea, no es, a mí me parece un cuento chévere, pero lo que sucede es horrible. Okay. Es decir, es un man que un buen día se despierta y quiere matar a la familia y pues los mata y después tiene sexo con los cadáveres. O sea, no sé de dónde saqué eso, a veces me siento un poco avergonzado incluso de decirlo. Porque dirán, pero usted creo que tiene en la cabeza. No, yo soy un buen tipo, casi siempre. Pero entonces, sí, me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo, cuando llega la escena en que el man entra donde la hermana y la mata y después, en fin, hubo un momento en que yo dije, uy, Álvaro, esto ya es demasiado. Está denso. O sea, ¿de dónde está sacando y cómo es posible que tengas eso en la cabeza? De verdad lo pensé. Sin embargo, lo escribí y finalmente salió. Y tal vez fue la última vez que me sucedió, como que ya no me ha vuelto a suceder, y eso fue hace años, que me escandalice con algo que yo tú mismo piense, creas. pues porque, hey, miremos lo que sucede todos los días en el mundo. Claro. Bueno, en ellos hay dolor, culpa, locura. A veces uno no sabe si lo que da más miedo es lo que pasa afuera o lo que pasa en la mente de los personajes. Como él comentaba, Cheryl, digamos, esa historia de esa persona que se levantó y decidió acabar con su familia, pues es un poquito turbio, pero digamos que hay gente que le gusta, pues básicamente eso, ¿no? Como lo paranormal, pero también mezclado con un poco turbio. Exacto, Valentina, y además de esto también vale la pena hablar de que en sus libros él aborda a las mujeres como protagonistas. Él en todo se enfoca a las mujeres, porque siente que la figura de la mujer es importante para los escritos de él. Bueno, hay una cosa conmigo, no lo he hecho a propósito, pero sucedió como desde el inicio, y es esa tendencia a construir personajes femeninos. Okay. No lo hice a propósito, no fue algo que yo pensara, pero fue algo que más o menos desde el tercer libro ya me empezaban a preguntar, oye, utilizas un montón de mujeres, no sé qué, como que lo haces bien, porque en un momento yo me di cuenta de que de pronto un hombre, digamos, dándole voz a una mujer, pues podía ser un poco conflictivo, porque pues finalmente pensamos distinto y sentimos distinto, y hay unas luchas que ustedes tienen que vivir todos los días que los hombres sencillamente no entendemos, porque pues sí, ser hombre se convirtió en un privilegio, eso es la cagada, pero pues es lo que es. Y entonces... claramente sí hay para mí hay una necesidad como de hablar de temas políticos en mis novelas. Yo dejo muy claro lo que pienso sobre el mundo, así como votando, como salpicándolo, ¿no? No soy muy claro, sino como voto las cosas tan sobre lo que pienso sobre la religión, sobre la política, en fin, un montón de cosas. Entonces, más allá de que lo paranormal haya de alguna manera como que influencia en la construcción del personaje femenino, realmente lo que yo pretendo es tomar o construir mujeres que se sientan muy reales. Okay. Y que sean a ellas las que les pasen cosas locas, ¿no? Entonces, las claro, protagonistas. Las protagonistas, sí, me gustan mucho las protagonistas femeninas. Y debo decirlo que es como que cuando se me ocurre una historia, generalmente la está protagonizando una mujer. Y no lo pienso, sino que después cuando me voy a sentar, pues no, pues sí, es una mujer. Te fluye. Exacto, claro, y por fortuna
hasta ahora, las mujeres que han leído mis novelas, ninguna me ha dicho, oye, nosotros no pensamos así, no sentimos esto, no. Sino que he Ok. logrado, pero es una cuestión, por supuesto, de mucha observación y de mucha empatía. Y la verdad es que estoy muy rodeado de mujeres, son muy pocos los hombres con los que termino conectando, realmente conecto mucho con las mujeres. Y creo que de ahí va la cosa. Y además hay un detalle que ya tiene que ver con lo técnico, y es que en el terror, por lo menos para mí, sí es mucho más interesante construir mujeres, porque las mujeres están mucho más en conexión con sus sentimientos, con sus emociones. Sí, lo que decías de las mujeres, él lo hace sin romantizar el sufrimiento, pero las mujeres en sus libros no solo están para adornar la historia, sino que ellas tienen una voz y tienen una historia y pues todas tienen una herida. Bueno, y también vemos que Álvaro Vanegas en sus libros, digamos que no somatiza tanto el terror como lo vemos normalmente, sino que hace que se sientan más humanos las historias que él hace. Por ejemplo, porque el terror no siempre está en una decisión, en una culpa, en algo que no se puede hacer, sino en algo de la vida diaria. Entonces él no tiene filtros al escribir sus libros y es algo que siento que es muy interesante en los libros de él. Claro, es como un terror que no necesariamente es como, ay, que el espectro, sino como el miedo a estar solo, el miedo a estar acompañado, el miedo a tal cosa, o sea, no necesariamente tiene que ser algo tan paranormal, ¿sabes? También le hicimos la pregunta sobre Colombia. Entonces, básicamente él lo que dice es que obviamente no niega o no dice que en los pueblos tú vayas y les digas, ay, es que tal leyenda es falsa, ¿no? O sea, lo que él dice es que todo puede suceder por algo. Escuchémoslo. Y tenemos, y no solo es Colombia, ¿no? Es mucho, tal vez Latinoamérica, y no, tal vez sea el mundo entero, ¿no? En mayor o menor medida, pero sí estamos muy imbuidos en el pensamiento mágico. No sé quién me va a escuchar y no espero que no se sientan ofendidos, pero pues está, incluso la mitología cristiana, pues es pensamiento mágico. El creer en Dios es pensamiento mágico. Claro. No estoy diciendo que esté mal o bien, pero es pensamiento mágico. Y creo que eso que además, otra cosa que influye muchísimo en un país como Colombia es la falta de educación, es la falta de acceso a educación. Si tú no tienes acceso a educación, pues empiezas a buscar razones locas pues para entender tu mundo, ¿no? Para entender lo que te rodea. Ahora bien, tampoco quiero de alguna manera como desmentir o decir que lo que dicen nuestros abuelos, los campesinos, sobre la candileja o el moano, que no sea real. O sea, claramente eso debe tener alguna base. Claro. Y estoy seguro de que mucha gente les han sucedido cosas muy raras. Conozco gente muy seria, ¿sí? Que me ha contado historias que uno dice, bueno, ¿y eso cómo se puede explicar? Claro, ¿cuál es la lógica? Exacto, ¿cuál es la lógica ahí? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es que he visto una bola de fuego? Bueno, lo que sea. Y sinceramente a mí me parece que eso en medio de todo es maravilloso. O sea, esta manera en que construimos el mundo, no solo en Colombia, aunque claramente en Colombia tenemos unas particularidades muy, muy claras, pero esta manera en que construimos el mundo e intentamos explicarlo no deja de ser muy, muy interesante, ¿sí? Y en Colombia lo que hay es sustrato para contar historias, es solo irse a cualquier pueblo, no sé, váyanse al Chocó, váyanse al Cauca, a Nariño, y van a encontrar, sentarse con alguien a hablar y van a encontrar unas historias que de verdad son alucinantes, ¿no? Entonces, creo que claramente Colombia es una maravilla por eso, y por eso soy como tan abanderado y tan insistente en que si vas a escribir una historia de vampiros, de brujas, de zombies o de lo que quieras, lo pongas en Colombia. Dejes el esnovismo de, no, es que voy a escribir mi historia en Irlanda del Norte. ¿Por qué? ¿No? En Sí, Colombia claro. puede suceder de todo, y de verdad el hecho, la manera en que somos, la manera en que reaccionamos, nuestra idiosincrasia, cómo hablamos, cómo sentimos, le terminan dando como un matiz muy, muy bonito a las historias. Escuchando a Álvaro Vanegas nos damos cuenta que la ficción y el terror no solo están en los libros ni en las películas, sino que la vemos en el diario vivir y en cosas que realmente son muy fuertes, como él menciona últimamente el caso de la mujer trans que fue asesinada y torturada, Sara Millerey, que es un caso realmente muy duro y fuerte, y como estos vemos películas de terror en el diario vivir. No que tú solamente lo veas en un cine, en un libro, sino que estamos viviendo en una época donde el terror se ve en cada esquina. O sea, esto de Sara todavía me tiene muy afectado. Entonces ahí está la vuelta, ¿no? Como que no, Sí. el mundo es una mierda. Lo que yo pienso y lo que yo escribo no es tan grave. Sí, eso es muy cierto. También quiero que escuchemos, le preguntamos pues sobre alguna anécdota que haya vivido, ya que él dice como que básicamente no es, o sea, él es incrédulo, es como de, puede que sí haya algo malo, como puede que no, puede que todo, o sea, como que le busca
la explicación a todo lo que puede pasar, digamos, paranormal. Entonces, escucha esta pequeña historia que nos cuenta, este relato de una vez en una casa donde él vivió. Sí, no sé si no tengo una explicación racional, insisto, creo que es que todavía no la conocemos. Okay. Ahora bien, sí, como les decía, sí, o como te decía, Valentina, sí me han sucedido un montón de cosas muy raras. Les voy a contar una historia así súper rápida de cuando estaba peque. Yo vivía en Tunja. Para las personas que de pronto conozcan, hay un barrio, bueno, ya no es tan al norte, ahora la ciudad ha crecido, pero en ese momento era como lo más al norte de Tunja. Y vivíamos en un apartamento, en un edificio, después nos pasamos al segundo piso, y en el segundo piso empezaron a suceder cosas muy raras. O sea, de verdad estamos hablando de cosas como que se prendía el televisor sin que estuviera conectado, o sea, cosas así, unas cosas que se caían, cosas en la cocina. Claro. Y de verdad era muy raro. Entonces, lo que más, que esto es una de esas cosas que yo todavía digo, pero ¿cómo sucedió esto? A ver, ¿cómo logro explicarme? Yo estaba en mi cuarto, había llegado una amiguita mía, pues estaba muy chiqui, como una noviecita, digamos, a la casa, se estaba quedando, y era es de Medellín. Entonces estaba ella acostada en la habitación de mi hermana, pues con mi hermana, entonces las dos camas en el cuarto de ella. Desde mi habitación yo estoy acostado leyendo y yo puedo ver directamente a la puerta de mi hermana. Esto es importante que lo tengamos presente para la historia. Yo veo como en diagonal la puerta de mi hermana. Por suerte, mis papás, desde la puerta, ellos ven directamente la puerta de mi hermana. Les voy a contar por qué, por suerte. Resulta que no sé qué sucedió en la casa alguna vez y la puerta de mi hermana le tuvieron que quitar la chapa, o sea, quedó solamente el hueco. Yo estoy sentado, acostado, leyendo, lo que sea. De pronto escuchamos, no sé, eran las 11 de la noche, y de pronto escuchamos un grito que viene del cuarto de mi hermana. Entonces, como que, ¿no? Y claro, sale mi noviecita, se llama Cecilia, con su acentico paisa. No, que es que Álvaro me estaba mirando, una cosa loquísima. O sea, ella, menos mal mis papás podían ver, porque, pues, que es que me está mirando por ese hueco. O sea, imagínate el video de ella, pues, y con toda la razón. O sea, ella vio a alguien, imagínate el susto, ella vio a alguien mirándola. Uy, no, qué miedo. Y para ella fue clarísimo, pegó el grito, estaba segura, y por suerte mi mamá estaba sentada como en el, ¿cómo se llama? El tocador, pues, y podía ver la puerta, y ella le dijo, Cecilia, no estaba. Ahí no estaba Álvaro y no había nadie, ¿sí? También, esto también fue con una prima que era del Chocó, o que es del Chocó, y también ella se quedó a vivir varios meses, años con nosotros, y alguna vez se levantó bravísima conmigo, pero molesta mal, y fue que ella estaba acostada en medio de la noche, se despierta porque sentía que alguien le estaba tocando las piernas, como haciéndole piquitos, como empujándole las piernas. Ay, así, ¿no? Con los dedos. Miedo. Entonces ella se despierta, está acostada, se despierta, eso que levanta la cabeza, y ve una figura masculina que saca la mano de su cama y se va, o sea, está como en cuatro patas, pues, saca la mano de la cama y se va hacia atrás y sale del cuarto. Ella dijo, pues tiene que ser Álvaro, porque no hay quién más. Mío. Entonces después nos contó eso, claro, y pasaban ese tipo de cosas todo el tiempo en la casa. Entonces, no sé, o sea, yo siento que si el día que entendamos, que de pronto descubramos que de verdad existen los fantasmas, y es probable que suceda, no tengo ni idea, pero es muy probable que si sucede sea bajo el cobijo de la ciencia. Y bueno, ahí podemos darnos cuenta que de verdad él es como muy, ¿cómo decirlo? Muy de, no creo, pero lo viví. Entonces es eso, o sea, como que si tú te das cuenta de lo que dice en el audio, como que trata de buscarle explicación a todo lo que le pasó, al ojo en la puerta, a lo que le dijo la novia, a lo que le dijo la prima. Entonces yo creo que es algo como que lo ponía uno a pensar, ¿no? Porque es como que, o sea, haces historias de terror. ¿Cómo haces para tener esa imaginación si no crees? Bueno, ya escuchando ese pequeño relato video de Álvaro Vanegas, nosotras quisimos preguntarle cuál cree que es la frontera entre lo normal y lo irreal. Entonces escuchemos. Digamos, la frontera es muy, muy delgada, casi invisible, y es porque los humanos, en esta necesidad constante de tener que explicar todo y tenerlo bajo control, aquello que de pronto no entendemos, pues lo atribuimos de una a algo que es sobrenatural. Y en ese sentido lo es, ¿no? Es sobrenatural. Sí. Porque no es, entre comillas, natural, porque aún no lo conocemos. Pero pues siempre tenemos que tener presente que así no tengas la explicación de algo, no quiere decir que la explicación no exista. Sencillamente no la conocemos aún. ¿Sí? Sí. O sea, en algún momento de la vida la Tierra era plana. Y entonces es como esto de que pues en realidad la línea es muy delgada y todo está ahí. Y yo lo que hago es claramente como abordar como ir y abrazar esta parte que no conocemos, ¿no? Y lo que tratamos de darle esta cualidad sobrenatural. Y lo que tú dices, claro, lo mezclo sobre todo con lo cotidiano.
porque pues es una manera también, uno porque asusta más, y segundo porque es una manera también de decirle a la gente, venga, esto también hace parte de lo que todos conocemos, a mí me han pasado un montón de cosas y aún así un montón de cosas a las cuales no les tengo explicación, Sí, pero no, eso no quiere decir que no se puedan explicar, ¿sí? Entonces es como tratar de creer en amigos imaginarios, de creer en fantasmas, y como ponernos más serios y hacer cosas por nosotros los vivos y ser buenas personas y dejar de estar pensando en que alguien me va a castigar y todas esas pendejadas. No, tienes que ser una buena persona porque tienes que ser una buena persona. claro. Y las cosas que de pronto no puedas entender, pues, hey, eso no quiere decir que si tú lo entiendes, no quiere decir que sea algo raro. Estoy seguro Ok. que tú no ves los átomos, no Sí, puedes claro, ver, no. no conoces un colisionador de hadrones, pero existe. O sea, es como Claro, que, a sí. ver, ponte serio y deja de pensar tantas pendejadas. No sé, igual los amo, es con todo el cariño. Bueno, y sabiendo que Álvaro Vanegas es un hombre incrédulo como él lo hace saber, es muy raro el ver que un hombre que no cree en el terror o de pronto que necesita una explicación muy profunda escriba Escriba libros de sobre terror. eso, Sí, claro. entonces pues quisimos preguntarle qué fue lo que a él le atrajo y cómo fueron sus inicios en el terror para que él siguiera en esa rama. Igual desde pequeño tuve mucho contacto con el terror y pues hay una cosa ahí psicológica que nos pasa a todos los que nos gusta y pues me quedó gustando a pesar de lo mucho que me asusté en su momento y claro, cuando ya decidí sentarme a escribir, que fue después de leer Misery de King. Eso Sí. fue como el libro que me convenció de que yo quería hacer esto y me puse a escribir y pues claramente lo que salió fue terror. Entonces pues primero fue un libro de cuentos que se llama Despertares Atroces, después la primera publicación, pues la primera novela escrita que fue la primera publicación y así pues vamos Ok. hasta ahora. Y bueno, esto es todo lo de Álvaro Vanegas. Vemos que nos deja como, es que no sé cómo decirlo, pero es como que te pone a pensar de verdad, como una persona que es tan incrédula puede llegar a tener tanta imaginación. Y básicamente es un sabio. Entonces, bueno, ya metiéndonos en nosotras un poquito más, yo quisiera saber, Cheryl, si ya metiéndonos más en el contexto colombiano, si tienes alguna leyenda, un mito, más que todo leyenda, porque la leyenda es más como algo paranormal, ¿no? Que te haya marcado, que tú hayas dicho como, la escuché cuando era chiquita y fue como el boom, o me gustó mucho. Sí, Valentina, de hecho yo en el terror colombiano creo mucho, en el terror de todas las maneras, siento que lo paranormal en este mundo existe y es algo que está muy marcado. Yo creo que la leyenda del Silbón es del Santander y yo siento que me marca mucho porque me la contaba mi abuelita. Es de un hombre que perdió a su mujer y en sus danzas ellos tenían la costumbre de silbar para dar vueltas, giros y marcar pasos. Entonces al momento de la esposa morir, siempre se le aparecía en las noches con el silbido que ellos hacían. Entonces Ok. siento que más allá de lo paranormal también es bonito. Sí, tiene Sí, es ahí un es lo que yo significado digo bonito. turbio, porque es como algo bonito, pero algo que también es como, bebé, se te murió tu esposa, ¿sí? Yo, por ejemplo, la pata sola, yo creo que eso está en todas las casas de Colombia, o sea, yo me acuerdo que cuando iba a Villavicencio, mi abuelita siempre en las noches nos contaba la leyenda de la pata sola, siempre, siempre. O cuando íbamos en la carretera, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que es el Moan, ¿no? Sí. Y yo creo que fue lo que más marcó porque ya voy en la carretera y uno mira como, bueno, ¿qué tal a uno se le aparezca No, y algo? de hecho las calles y lo que son las carreteras de Colombia hacia pueblos siento que tienen una energía muy pesada. Sí, y más porque pues claramente han ocurrido muchísimos accidentes. Entonces, bueno, Cheryl, yo creo que hasta aquí llega este episodio. Ojalá podernos ver otra vez, traer más invitados y pues que los próximos episodios sean cada vez más densos. Claro que sí, Valentina, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. Vamos a traerle más contenido acerca de Ecos de lo Prohibido, el terror, el suspenso, la ficción y todo lo que tenga que ver en este mundo de lo oscuro y lo paranormal. Esto fue Ecos de lo Prohibido, gracias por escucharnos y recuerden, hay historias que pueden ser ficticias o inventadas, pero en el fondo podrían ser reales. Chao, chao, muchas Chao. gracias. Ecos de lo prohibido.